¿Conduces solo bajo esta lluvia ligera? Asegúrate de estar cómodo en tu asiento. Sube el volumen de la radio y deja que el sonido rítmico del agua te acompañe. Bienvenidos al 10º viaje ininterrumpido de Chisme Reddit. Con este episodio, cerramos nuestras 2 primeras semanas de transmisiones. Y para despedirnos a lo grande, te traemos una mega historia que toca la fibra más sensible, oscura y dolorosa de las relaciones humanas, el sacrificio absoluto y ciego. Un relato sobre una mujer que entregó su juventud, su salud, sus sueños y su dinero para construir el imperio de su pareja, solo para ser desechada como basura en la línea de meta. Pero no te equivoques, esta no es una historia sobre una víctima indefensa. Esta es la épica y monumental saga de El precio de un bisturí. Descubre cómo una simple camarera destruyó la carrera del cirujano más arrogante de la ciudad usando la ley, la paciencia y un solo trozo de papel. Acomódate en tu asiento, y disfruta del karma en su estado más puro. Mi nombre es Carolina, tengo 32 años, y hace casi una década. Mi vida era un torbellino de amor ingenuo y promesas vacías. Conocí a Julián en nuestro primer año de universidad. Yo era una estudiante de literatura apasionada. Soñaba con publicar novelas y viajar por el mundo. Julián era un estudiante de premedicina. Era brillante, carismático, increíblemente guapo y con una ambición que parecía no tener límites. Nos enamoramos con esa intensidad ciega y estúpida que solo tienes a los 20 años. Éramos inseparables. Cuando Julián recibió la carta de aceptación para una de las facultades de medicina más prestigiosas, elitistas y caras del país, ubicada en una ciudad al otro extremo del estado, lloramos de alegría abrazados en el suelo de su habitación. Pero la alegría se evaporó en cuestión de semanas. Los padres de Julián eran de clase trabajadora, ahogados en deudas, y no podían aportar ni un solo centavo para su matrícula. Julián no calificaba para suficientes becas debido a un tecnicismo burocrático. Estaba a punto de perder el sueño de su vida. Lo vi llorar de desesperación. Vi cómo su mundo se derrumbaba. Y entonces, cegada por el amor y por sus promesas de que, en cuanto fuera un gran médico nos casaríamos y te daría la vida de una reina, tomé la decisión más destructiva, estúpida y altruista de mi existencia. Decidí abandonar mis propios estudios universitarios. Empaqué mis libros en cajas de cartón. Me despedí de mis profesores. Me mudé con él a la nueva y costosa ciudad. Alquilamos un pequeño, oscuro y húmedo apartamento de una sola habitación en un barrio peligroso, y me convertí, literalmente, en su cajero automático humano. Durante los siguientes 6 interminables y agonizantes años, viví en el infierno en la tierra. Julián necesitaba estudiar 12 o 14 horas al día. Sus clases eran brutales y las rotaciones en el hospital lo dejaban exhausto. Así que yo me encargué de todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. No tenía un trabajo, tenía 3. Mi alarma sonaba a las 4:30 de la mañana, de 5 a 2 de la tarde. Servía desayunos y lavaba platos industriales en una cafetería grasienta de carretera. El olor a aceite frito se impregnó permanentemente en mi piel y en mi cabello. A las 3 de la tarde, corría a una clínica dental donde trabajaba como recepcionista y asistente de limpieza hasta las 8 de la noche. Y los fines de semana, cuando se suponía que debía descansar, limpiaba las inmensas mansiones de la gente rica de la ciudad. Dormía un promedio de 4 horas por noche. Mis manos, que antes escribían poesía, estaban llenas de callos, cortes y quemaduras por los productos químicos. Mi espalda me mataba constantemente. Me alimentaba de fideos instantáneos, arroz blanco y sobras de la cafetería para que Julián pudiera comer carne, salmón y mantener su cerebro funcionando al máximo. Yo pagué el alquiler del apartamento cada maldito mes. Pagué la electricidad, el internet de alta velocidad que él necesitaba. Compré sus carísimos libros de anatomía que costaban cientos de dólares cada uno. Le compré su primera bata blanca bordada y un estetoscopio de cardiología de primera línea para su cumpleaños. Cientos de miles de horas de mi preciada juventud fueron trituradas, masticadas y escupidas para alimentar su ambición desmedida. Al principio, él era agradecido, me abrazaba llorando por las noches, besaba mis manos ásperas y me decía que yo era su ángel guardián. Pero a medida que pasaban los años y él se acercaba a su graduación como cirujano ortopédico, algo oscuro y perturbador cambió en él. Julián empezó a pasar más tiempo en el hospital socializando con sus colegas y los médicos residentes. Cuando llegaba a casa, ya no me miraba con amor o gratitud, me miraba con una mezcla de lástima, impaciencia y, eventualmente, asco. Empezó a criticarme constantemente, se quejaba de que siempre estaba cansada, me decía que mi ropa, comprada en tiendas de segunda mano para ahorrar dinero, lo avergonzaba si nos encontrábamos con alguien del hospital. Un día, mientras yo le contaba emocionada sobre una anécdota divertida que me pasó limpiando una casa, me interrumpió suspirando con fastidio y me dijo: Carolina,
Por favor, paso todo el día lidiando con cirugías complejas y salvando vidas. Tus historias sobre trapear pisos y servir café me resultan increíblemente aburridas y banales. Consíguete un pasatiempo de tu nivel intelectual. Me tragué las lágrimas y guardé silencio. Me convencí a mí misma de que solo era el estrés de los exámenes finales médicos. Finalmente, llegó el glorioso día de su graduación. Habíamos sobrevivido. Yo, que había ahorrado monedas en un frasco durante 2 meses para comprarme un vestido modesto pero bonito. Estaba sentada en la última fila del inmenso y lujoso auditorio de la universidad. Lloré de un orgullo inmenso cuando el decano lo llamó por el micrófono, Dr. Julián Navarro. Creí que, por fin, nuestro sacrificio había terminado. Creí que la pesadilla de la pobreza quedaba atrás y nuestra vida juntos comenzaría. Después de la solemne ceremonia, sus padres viajaron desde su ciudad para celebrarlo. Julián eligió un restaurante carísimo de 5 estrellas en el centro de la ciudad. Yo sabía que la cuenta sería astronómica, pero tenía mi tarjeta de crédito lista. Durante la cena, sus padres me ignoraron por completo, hablando solo de lo increíble y guapo que era su hijo. Julián apenas me dirigió la palabra, ocupado respondiendo mensajes en su teléfono nuevo. En medio del postre, mientras yo daba un sorbo a mi copa de agua, Julián se levantó, se arregló el nudo de su corbata de seda, se aclaró la garganta, me miró fríamente frente a sus padres, y dijo las palabras que partieron mi alma en 1000 pedazos de cristal roto. Carolina, escucha, no hay una forma fácil de hacer esto, pero tenemos que ser maduros y realistas. Dijo con una voz clínica y carente de cualquier emoción humana. Estoy a punto de comenzar mi residencia en el mejor hospital del estado. A partir de mañana, seré un cirujano respetado, entraré en un círculo social de élite. Y francamente, tú no encajas en este nuevo mundo. Mis colegas están casados con abogadas, empresarias o hijas de médicos influyentes, mujeres con educación y estatus. Tú eres, bueno, seamos honestos, eres una camarera sin título universitario. Eres una gran chica, y te agradezco sinceramente que me hayas ayudado a sobrevivir estos años de estudiante, pero nuestras vidas han tomado caminos irreconciliables. No puedo llevarte a las galas del hospital, me mudo a un apartamento de lujo en el centro mañana mismo. Como gesto de buena voluntad, puedes quedarte con los muebles viejos del apartamento. Adiós, Carolina, te deseo lo mejor. Se dio la vuelta, sus padres se levantaron sin decir una sola palabra, caminaron detrás de él hacia la salida. Me dejaron allí, sentada en una mesa elegante, rodeada de extraños, llorando en completo silencio, y la cereza del pastel de su crueldad sociópata, me dejó la maldita cuenta de la cena de celebración, que ascendía a $450, para que yo la pagara con mi sueldo de lavar platos. Caminé varios kilómetros bajo la lluvia esa noche hasta llegar a nuestro oscuro y asqueroso apartamento. No dormí, no grité, lloré hasta que sentí que mis ojos sangraban y mi pecho se agrietaba. Había perdido 6 años vitales de mi vida, había arruinado mi propio futuro, mis sueños de ser escritora, por un narcisista despiadado que me usó como un peldaño desechable en su escalera hacia la riqueza y el prestigio. A la mañana siguiente, me levanté del suelo, mis ojos estaban hinchados, pero mi mente estaba extrañamente clara y fría. Comencé a empaquetar mis pocas pertenencias en bolsas de basura. Mientras sacaba unas cajas de debajo de la cama, encontré una vieja y polvorienta caja de zapatos. La abrí. Dentro, guardados metódicamente, estaban cientos y cientos de recibos. Todos los recibos del alquiler, de sus libros de medicina, de las facturas de luz, de sus uniformes, de sus inscripciones universitarias. Yo los había guardado por pura costumbre administrativa. Pero en el fondo de esa caja, debajo de todos los papeles, encontré una libreta de espiral azul. Al verla, mi mente viajó 6 años atrás, a nuestra primera semana en este mismo apartamento. Una noche, Julián, que entonces todavía tenía alma y se sentía abrumado por la culpa de que yo abandonara la universidad por él, se había emborrachado un poco con vino barato, medio en broma, medio en serio, y con un repentino ataque de honorabilidad, me hizo sentarme en la mesa de la cocina. Él redactó un contrato en la primera página de esa libreta de espiral, de su propio puño y letra, y ambos lo firmamos. El texto decía exactamente lo siguiente: yo, Julián Navarro, en pleno uso de mis facultades, reconozco que mi novia, Carolina Pérez, está financiando el 100% de mis gastos de vida y educación médica. Prometo solemnemente que, en caso de que nuestra relación termine por mi decisión antes de contraer matrimonio, le reembolsaré cada centavo gastado en mí, más un 20% de interés compensatorio por el costo de oportunidad de haber abandonado sus propios estudios universitarios. Incluso, como éramos un par de estudiantes dramáticos y enamorados, a la mañana siguiente llevamos esa libreta al banco de la esquina. El gerente del banco, aguantando la risa ante nuestro romanticismo,
Revisó nuestras identificaciones y estampó un gran sello rojo de notario público oficial en la página, con su firma y fecha, para hacerlo 100% legal. Julián, en su arrogancia actual, había olvidado por completo la existencia de esa libreta. Yo también lo había olvidado, pero la ley civil de mi estado no olvida un contrato financiero firmado, fechado, detallado y, sobre todo, notariado oficialmente. No importa si está escrito en una libreta de espiral barata o en una servilleta de papel. Ese lunes, no fui a mi turno en la cafetería. Tomé todos mis ahorros de emergencia y fui directamente a la oficina del abogado de contratos comerciales más agresivo, ambicioso, temido y despiadado del distrito financiero de la ciudad, un hombre conocido como la Guillotina. Me senté en su lujosa oficina de cristal. No lloré, le mostré la libreta notariada y derramé sobre su escritorio los 6 años de recibos, facturas y registros de transferencias bancarias impecablemente organizados. El abogado, un hombre mayor con traje de seda y mirada de tiburón, leyó la nota manuscrita, luego revisó el sello del notario, sacó una calculadora, hizo un cálculo rápido de la montaña de recibos, y soltó una carcajada ronca y profunda que resonó en la habitación. Señorita Carolina, dijo el abogado, frotándose las manos con pura avaricia profesional, su exnovio podrá ser un genio con el bisturí, pero es un reverendo y absoluto idiota en términos legales. Ha redactado y notariado un contrato de préstamo vinculante, unilateral y perfectamente ejecutable, sumando todos estos recibos, la mitad de la renta y la comida durante 6 años, y aplicando el 20% de interés anual que él mismo se impuso por escrito. El doctor Navarro le debe a usted, legalmente, la asombrosa cantidad de $285,000 en efectivo. Y créame, voy a disfrutar inmensamente arrancándole cada centavo de su cuenta bancaria. Firmé un poder legal absoluto, acordando cederle al abogado el 30% de todo lo que lograra recuperar. Y así comenzó la meticulosa y destructiva caída del falso dios de la medicina. Esperé pacientemente 1 mes y medio. El abogado me aconsejó que le diéramos tiempo a Julián para que firmara su contrato de residencia médica en el hospital, alquilara su apartamento caro y sacara su auto de lujo a crédito, atándose a grandes gastos fijos. Quería que el golpe lo encontrara en la cima de su arrogancia. Yo sabía por las redes sociales públicas de sus compañeros que Julián había comenzado a salir casi de inmediato con una chica llamada Isabela. Isabela no era cualquiera, era la hija del jefe nacional de cirugía ortopédica, el hombre que controlaba el futuro de Julián en el hospital. Julián conducía un flamante Mercedes-Benz en leasing y se pavoneaba por los pasillos con su estetoscopio nuevo, sintiéndose intocable. Llegó el martes del juicio final, a la 1 de la tarde. Julián estaba almorzando en la exclusiva cafetería VIP del hospital. Estaba sentado en la mesa central, rodeado de otros médicos residentes arrogantes y de su nueva novia rica, Isabela. Estaban riendo a carcajadas, contando historias de sus cirugías y bebiendo agua mineral cara. De repente, las pesadas puertas dobles de cristal de la cafetería se abrieron de par en par. 2 hombres inmensos, vestidos con trajes oscuros y gafas de sol, contratados por mi abogado como servidores de procesos judiciales, caminaron directamente a través de la sala llena de médicos. Se detuvieron frente a la mesa de Julián, a la vista y oídos de todos sus colegas, de sus jefes y de su nueva novia. Uno de los hombres sacó un enorme y pesado paquete de documentos legales encuadernados, de casi 500 páginas, y lo dejó caer con un golpe sordo sobre el plato de ensalada de Julián. «Doctor Julián Navarro», dijo el hombre de traje en voz alta, profunda y resonante, «queda usted oficialmente notificado y demandado en el Tribunal Civil Supremo por el incumplimiento intencional de un contrato financiero y fraude perjudicial. Se le exige la restitución inmediata de $285,000 a la señorita Carolina Pérez. Su cuenta bancaria personal ha sido congelada preventivamente esta mañana por orden de un juez. Que tenga una excelente tarde y salve muchas vidas». Los hombres dieron media vuelta y salieron del hospital. La mesa entera se quedó en un silencio mortal, sepulcral. Puedes imaginarte el nivel de humillación. Isabela, su novia, lo miró con los ojos muy abiertos. Se levantó de la silla asqueada por el escándalo público frente a sus amigos de élite, y se alejó rápidamente de él. Julián, temblando, hojeó con acento agudo las primeras páginas del documento. Vio la fotocopia ampliada a color de la libreta que él mismo escribió. Vio su propia firma, vio el sello rojo del notario. El color huyó de su rostro. Su arrogancia se desintegró en milisegundos, siendo reemplazada por un terror absoluto, oscuro y paralizante. Durante las siguientes 72 horas, mi teléfono no dejó de sonar. Julián intentó llamarme más de 100 veces. Me envió decenas de notas de voz llorando, gritando, suplicando de rodillas: «Carolina, por el amor de Dios, contéstame, me vas a arruinar la vida».
Un residente de primer año gana una miseria. Apenas estoy pagando la cuota del Mercedes y mi alquiler de lujo. No tengo ese dinero. Mis padres no tienen nada. Te lo ruego, retira la demanda. Declararé bancarrota. Me destruirán en el hospital. Nunca le contesté ni una sola palabra. Mi abogado, la guillotina, sí lo hizo. Le envió un correo electrónico formal y aterrador informándole que, según las leyes financieras federales, las deudas originadas por contratos de manutención personal, educación privada y fraude emocional con intereses prefirmados no pueden ser eliminadas ni perdonadas mediante una simple declaración de bancarrota comercial. Estaba atado de manos, pies y cuello. Llegamos al día del juicio en la corte civil. Yo llegué vistiendo un traje elegante que compré con mis primeros ahorros. Julián apareció ojeroso, pálido, más delgado, vistiendo un traje arrugado. Lo acompañaba un abogado de oficio muy barato, porque sus cuentas seguían congeladas y no podía permitirse una defensa real. El juez a cargo del caso era una mujer de 60 años. Una jueza conocida por su dureza y su poca tolerancia a las tonterías. Leyó el contrato de la libreta notariada en voz alta para la corte. Revisó durante media hora la monumental montaña de recibos donde yo pagaba su comida, su internet y su alquiler mientras él estudiaba. Luego, se quitó las gafas, se inclinó sobre el estrado y miró a Julián con una expresión de repugnancia absoluta que jamás olvidaré. Doctor Navarro, dijo la jueza con una voz tan helada que hizo bajar la temperatura de la sala. A lo largo de mis 30 años en el estrado, he visto a muchos criminales, ladrones y estafadores, pero usted es la definición biológica de un parásito humano. Usted chupó la sangre, la juventud y el esfuerzo físico de esta joven mujer para obtener su prestigioso título. Y el mismo día que lo consiguió, la descartó como si fuera basura porque ya no estaba a su altura social. La ley puede ser ciega, pero la justicia en mi sala no lo es. Fallo total y absolutamente a favor de la demandante. El golpe del mazo de madera sonó como un disparo. Julián se cubrió la cara y empezó a sollozar en silencio en la mesa de la defensa. Ordeno al acusado el pago íntegro de los $285,000 exigidos, más la totalidad de los honorarios legales de la demandante. Continuó la jueza, sin piedad, y dado que el acusado ha expresado que no tiene los fondos líquidos para pagar, emitiré una orden de embargo salarial de nivel máximo. Notifíquese hoy mismo al departamento de nóminas de su hospital. Esa orden de embargo fue el beso de la muerte para la carrera y el ego de Julián. La corte le ordenó al hospital deducir obligatoriamente el 55% del salario neto mensual de Julián, antes de entregarle su cheque, y transferirlo directamente a mi cuenta bancaria. Esta condena duraría hasta que pagara el último centavo, lo que, calculando su salario de residente, tomaría al menos 12 largos años. Pero el castigo social fue aún peor. Cuando el jefe nacional de cirugía ortopédica, el padre de su novia Isabela, recibió la orden de embargo en su escritorio y se enteró de la clase de estafador manipulador y cruel que era Julián, llamó a su hija y le ordenó que cortara toda relación con él. Isabela lo bloqueó de todas partes. Julián pasó de ser el residente estrella, el chico de oro, con un futuro brillante, a ser el hazmerreír absoluto de todo el edificio. Cada enfermera, cada conserje y cada médico especialista del hospital sabía perfectamente que la simple camarera a la que él despreció, ahora le estaba embargando el sueldo y humillándolo legalmente. Lo trataban con asco y frialdad profesional. Al quedarse con menos de la mitad de su salario, el colapso financiero de Julián fue brutal. Incapaz de pagar el abusivo alquiler de su apartamento de lujo y las cuotas de su amado Mercedes-Benz, el banco le embargó el auto en menos de 2 meses. Tuvo que romper su contrato de arrendamiento y mudarse. ¿Y a dónde tuvo que ir? Exactamente a un apartamento sucio, diminuto, con humedad en las paredes, de una sola habitación, en el mismo barrio peligroso donde yo lo mantuve durante 6 años. Hoy en día, el gran cirujano ortopédico de élite tiene que viajar 1 hora y media en el autobús público todos los días para llegar al hospital. Tiene que almorzar sándwiches baratos de mantequilla de maní en la sala de descanso, porque no le alcanza para comer en la cafetería VIP. Trabaja 80 horas a la semana, salvando vidas y operando, sabiendo que la mayor parte de su sudor va directamente a enriquecerme a mí. ¿Y qué hay de mí? Con el gigantesco depósito inicial que el abogado logró extraer de las cuentas congeladas de Julián, y el flujo constante de varios miles de dólares que caen en mi cuenta el primer día de cada mes. Mi vida cambió para siempre. Dejé de fregar platos y de limpiar inodoros el mismo día del juicio. Me mudé a una hermosa y soleada ciudad costera que siempre amé. Me inscribí nuevamente en la universidad, en la carrera de literatura que abandoné por él. Me gradué con honores 3 años después. Hoy, soy una escritora publicada, gano mi propio dinero, bebo café recién molido mirando las olas del océano desde el gran balcón de mi propio apartamento de lujo.
Y cada vez que mi teléfono suena con la notificación del depósito bancario de su embargo salarial, levanto mi taza y brindo por él. A veces, aprendes de la manera más cruel y dolorosa que el verdadero amor no significa convertirte en el tapete para que alguien más se limpie los zapatos. Y que el karma no siempre viene del cielo. A veces, viene escrito de tu puño y letra en una libreta barata con un sello rojo. Y con este glorioso y millonario embargo, apagamos el motor bajo la lluvia y llegamos al inmenso final de nuestro 10º viaje ininterrumpido en Chisme Reddit. Un recordatorio implacable de que quien sube a la cima usando a las personas como peldaños, está destinado a caer al abismo más profundo cuando le quiten la escalera legalmente. Si esta mega historia sobre el síndrome del graduado te hizo sentir la furia ardiente de los años perdidos, pero luego te hizo aplaudir de pie con la venganza de la jueza y la ruina del narcisista, destroza el botón de like con toda la fuerza del mundo. Suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones para celebrar con nosotros el cierre de esta primera temporada de Mega Historias. Queremos leer tu veredicto final en la caja de comentarios. ¿Crees que arruinarlo frente a sus colegas del hospital entregando la demanda en persona fue exagerado, o merecía perder su estatus? ¿Su Mercedes y a su novia rica por la forma tan miserable en que la dejó en el restaurante? Si escuchaste este mega viaje narrado de más de 20 minutos hasta el último segundo, deja el emoji de la jeringuilla, el del estetoscopio o el del dinero billete con alas para saber que cobraste tu deuda junto a nosotros. Conduce con muchísimo cuidado por la vida. Valora siempre a quien te sostiene desde abajo cuando no eres nadie. Y nos vemos en la próxima ruta. Hasta la próxima temporada. Adiós.